Bienvenidos a los cursos de electrónica. Vamos a continuar con el tema de diodos y vamos a pasar a otro tipo de diodos. En este caso, vamos a seguir con el problema número 3. Nos dice, diseñar una fuente regular de 15 voltios para una corriente de carga que varía entre 400 y 500 miliamperes. Suponga una entrada de 220 RMS a 50 Hz en un transformador con derivador central. Emplea para los cálculos una resistencia de N de 2 ohmios. El transistor tiene un voltaje base emisor de igual a 0,7 y un beta de 150. Calcular el capacitor CF para que la tensión del rizado sea el 20% del máximo de la señal de entrada. Bien, bueno, para este tipo de ejercicios vamos a pasar a los datos directamente y vamos a ir resolviendo ya que tenemos una idea de cómo resolverlos. Bueno, a un inicio, como han visto, en la mayoría de los ejercicios tenemos que hallar lo que es el voltaje, en este caso, de entrada, ¿ya? Y vamos a hacer el mismo procedimiento que hemos hecho en el anterior ejercicio. Como tenemos un derivador, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hallar el voltaje del primario respecto a la relación del primario sobre el voltaje del secundario y la relación del secundario. Ahora, a todo esto, tenemos el voltaje del primario, que es 220, y también tenemos la relación, lo que es de 6 a 1. Esto es igual a 6 y esto es igual a 1. Por lo tanto, ya tendríamos entonces el voltaje del secundario, pero esto va a ser RSM, ¿no? El voltaje del secundario me estaría quedando en sí 36,67 RMS. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular el voltaje, en este caso eficaz, ¿no? O el voltaje máximo. Para esto simplemente voy a hacerlo directamente igual. Voy a poner el voltaje de I de entrada máximo. Va a ser equivalente a ¿qué? Al voltaje S por la raíz de 2 y esto dividido entre 2. ¿Por qué? Porque tenemos un devanado, en este caso dividido, ¿no? Entonces vamos a tener el voltaje de, este va a ser el VDI máximo. Directo lo estoy haciendo, como les digo, más menos, y esto va a ser igual más menos VDI máximo. Entonces van a proporcionar cierta parte de una onda positiva y el otro lado una onda negativa. Entonces, en diferentes ciclos, ¿no? Esto nos va a quedar el cuánto. Entonces voy a tener que VDI máximo nos estaría quedando de 25,93 de 3 voltios. Entonces ya tenemos acá un dato, algo que nos va a ayudar después. Ahora, como paso siguiente, lo que tendríamos que hacer es hallar el voltaje en el punto A. En este caso, como no nos da lo que es la resistencia de los diodos, tampoco nos dice que es un diodo perfecto, entonces lo que vamos a hacer es hallar el voltaje en el punto A. Entonces vamos a poner voltaje A máximo. Y es de la misma manera que hemos hecho anteriormente, ¿no? En este caso, como no hay resistencias, el cálculo es inmediato, ¿no? Solamente va a ser el voltaje de I máximo menos el voltaje de los diodos, que va a ser 0,7. Por lo tanto, voy a tener acá que me estaría quedando que un voltaje de I máximo es equivalente a, o bueno, el voltaje en el punto A máximo va a ser la resta nada más, ¿no? Que va a ser 25,23 voltios. Y con esto ya tendríamos entonces un voltaje de salida en el punto A. Ahora, como siguiente paso, lo que vamos a hacer es pasar a la parte de la salida, porque creo que para la entrada ya no tenemos más, aparte del voltaje de rizado. Eso más podemos hallar, ¿no? Porque nos dice que es el 20%, ¿no? Entonces hallamos el voltaje de rizado. Voltaje de rizado, donde nos dice que el voltaje de rizado
es igual a el 20% del voltaje máximo. Entonces el voltaje de rizado va a ser igual a 0,2 del voltaje I max, en este caso A máximo, ¿no? Porque es el que se estaría tomando en cuenta para el rizado. Entonces el voltaje del rizado me estaría quedando ¿cuánto? Vamos a tener un valor de 5,046 voltios. Entonces con esto igual ya tenemos nuestro voltaje de rizado. Aparte del voltaje de rizado, lo que me va a ayudar es que podemos hallar el voltaje máximo y el voltaje mínimo. Por lo tanto, el voltaje, en este caso mínimo, porque es el que me falta, el voltaje de A mínimo va a ser igual al voltaje A máximo menos el rizado. Esto me estaría quedando que es 20,18. 20,18 voltios, ¿no? A ver, aquí solamente voy a poner la especificación de qué es esto. Esto es igual al voltaje de A máximo menos el voltaje de rizado. Entonces, de esa manera tengo el voltaje mínimo, ¿no? Ahora, con todos estos datos, ¿qué puedo hacer? Voy a hacer un pequeño análisis en el circuito de la parte a partir de donde está el regulador. Aquí viene mi voltaje A, lo voy a dejar como voltaje A nomás. Y vamos a ir dibujando lo que es el transistor, ¿no? Aquí estaría el transistor. Y su salida por el emisor. Bien, esta parte del transistor tal vez no lo hemos llevado mucho, pero bueno, lo voy a especificar lo más corto posible, pero es lo más necesario para ese cálculo, ¿sí? Porque tampoco es muchas fórmulas, es algo bien simple, la verdad, pero igual sería bueno especificarlo, ¿no? Pero lo vamos a hacer eso en el siguiente tema que vamos a ver, es diseño de igual de transistores, ¿no? Para que nos genere un punto Q estable. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí me va a quedar así. Esto va a ser R de la carga y nos faltaba el capacitor, ¿no? Ya. Al otro lado también tenemos el capacitor, pero ya, lo dibujaremos. Aquí vamos a tener al capacitor. Va a ser C sub F y este va a ser C sub L. Este es el circuito, ¿ya? Vamos a hacer el análisis en acá. Analizamos el transistor, entonces ponemos y vamos a ver cómo. Tenemos que tener fórmulas, ¿no? Para analizar el transistor, entonces vamos a ir sacando esas fórmulas del circuito. Bien, para el transistor solo hay unas cuantas fórmulas que son las siguientes, que es que la I de colector es igual a beta veces I de base. Esa es la fórmula, en sí la fórmula que más se usa. Y hay algo más que es el voltaje, ¿no? Que tenemos aquí, va a haber un voltaje de base emisor. Eso es para que se active el transistor, ¿ya? Pero por ahora lo que vamos a usar es, esta es CRI. Y si se dan cuenta, esta parte se parece mucho a un regulador Zener, pero este tipo de reguladores se llama regulador en serie o regulador serie, ¿ya? Lo notaremos, lo pueden, si quieren revisar en otras bibliografías, pero es un regulador serie. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer es identificar valores, ¿ya? Algo más, si me está olvidando, que es que tiene un voltaje de base colector emisor, ¿ya? En este caso más, aquí es poner menos. Entonces, a partir de eso podemos ir hallando ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, la corriente que va a pasar por acá va a ser igual a la corriente de I de sub I. Va a llevar una corriente de I de base hacia arriba y una corriente hacia abajo se va a dividir en una I de Zener, ¿no? ¿Ya? Y aquí va a haber una corriente I de colector. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un regulador en serie con un regulador Zener, que es un poco más, parece lo mismo, ¿no? Ahorita les voy a explicar de a qué se refiere. ¿Sí? Este es el voltaje de salida. Ya, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Que
Este tipo de reguladores en serie tiene una ventaja que es que puede suministrar a la carga toda la corriente. Entonces, de esta manera se diferencia con respecto a un regulador Zener común y corriente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque prácticamente la corriente que va a venir por la resistencia RI es muy pequeña a comparación de la corriente de colector que se refleja directamente en la corriente del emisor. ¿Ya? Sí, aquí hay un detallito más, que normalmente lo que se hace es que la corriente del colector es aproximadamente la corriente del emisor, siendo un poco más, más detallistas, es simplemente así, ¿no? En que I de emisor es igual a I de colector más I de base. Pero normalmente en transistores que tienen alto beta, el I de base es aproximadamente 0, porque es muy pequeño a comparación de lo que es la corriente de colector, ¿sí? Entonces no se toma mucho en cuenta. Ya, aquí tenemos que sacarnos las fórmulas que tenemos. Por ejemplo, voy a tener que el voltaje de colector emisor va a ser igual a la diferencia de voltaje de A máximo menos el voltaje de salida B sub 0. Ahora, esto va a ser una ecuación 1. Otra ecuación, B sub 0, que va a ser igual. B sub 0 va a ser igual si vemos al voltaje Zener menos el voltaje de base emisor. ¿Cómo he hecho eso? Por paralelismo, ¿no? Bueno, por ramas paralelas. Como podemos aquí ver, este es el voltaje Zener y estaría polarizado de más a menos, ¿no? Porque cuando está funcionando como fuente, el Zener. Y aquí tenemos de menos a más, ¿no? Lo que es el voltaje B sub E de base emisor, ¿no? Prácticamente este B sub E es el diodo que tiene adentro del transistor. En el transistor son dos diodos, entonces donde trabajan de esa manera, ¿sí? Como ya tenemos el voltaje de base emisor, entonces podríamos hallar B sub 0, ¿no? Y hasta el diodo Zener también. Como nos dice que tenemos que tener una salida de, en este caso, bueno, seguiremos hallando primero ecuaciones y luego vamos a ver cómo resolver. Entonces esto vamos a llamar ecuación número 1 y esto va a ser mi ecuación número 2. ¿Qué es lo que queremos hallar de acá? Aparte tenemos una ecuación más que necesitamos, que es la corriente de I va a ser igual a la corriente de base más la corriente del Zener. Con esto tendríamos una ecuación número 3. Ya tenemos entonces algunas ecuaciones más. Nos falta algunas más que vamos a ir ahorita viendo. Que sería, por ejemplo, el I de la carga RL, según los datos que tenemos. A ver qué datos tenemos para ir hallando esto. Por ejemplo, nos dice que tendríamos que primero tendríamos que ir hallando, ¿no? A ver un momento. Lo bueno es que tenemos el voltaje del Zener, ¿no? El voltaje del Zener tendría que ser ¿cuánto? Según el ejercicio, lo que nos da, nos dice que diseña una fuente de regulada de voltaje de 15 voltios de salida. Entonces ya tendremos el voltaje de salida. A ver, aquí nos anotaremos para ir viendo que nos falta y que no nos falta, ¿no? Tenemos el voltaje de salida que es igual a 15 voltios. ¿Ya? Y también tenemos la condición para diodo Zener, que es diodo Zener mínimo es igual al 0,1 de I de Zener máximo. Bueno, esa es una condición que podemos usar también para ir haciendo el diseño. Entonces, podemos ver acá que ya que tenemos eso, también tenemos este, ¿no? Que es el voltaje de base emisor, y tendremos el voltaje de salida también. Podría hallar el voltaje en Zener. Si ya tengo el voltaje en el Zener, también nos dice un dato también acá que he estado viendo, que la corriente varía en la carga de eso más, ¿no? Mira, esos datos que nos estamos olvidando. Es que la corriente, vamos a tener una corriente IL mínima y una corriente IL máxima. La corriente IL mínima y IL máxima son de 400 y 500, ¿no? Todo esto en miliamperes. Entonces, esas son las corrientes que estaría viendo la carga.
Normalmente lo que para diseño se usa que la corriente máxima que pasa por la resistencia, en este caso para evitar, evitar que se queme, ¿no? Porque si hacemos una corriente mínima, entonces podríamos hacer que se queme. Entonces podría hallar tal vez RL. ¿Cómo hallo RL? Es fácil, ¿no? El voltaje de salida respecto a qué? El voltaje de salida respecto a la corriente IL máxima. Entonces ya tendríamos ahí una razón de corrientes, ¿no? Y por último nos tendríamos, eso sería para hallar RL. Y ahora para hallar, bueno, casi ya tenemos todo, ¿no? Vamos a ir revisando cómo podemos ir solucionando esto. Los tres lo ponemos en ecuación número 4. Y esta es ecuación número asterisco, lo pondremos. Con todas estas ecuaciones, ¿qué podríamos hacer para ir hallando o para resolverlo? Aquí ponemos dónde para trabajar de una vez. ¿Qué podemos hacer? Primero hallaremos B sub Z, el voltaje Zener. El voltaje Zener va a ser el voltaje de salida, el voltaje B sub 0, más el voltaje de base emisor. Como nos dice que tiene que ser 15 voltios el voltaje de salida, entonces esto va a ser igual a 15.7 voltios. Ya tenemos el voltaje de salida. Ahora, algo más que podemos hacer es, como ya tenemos, miren, las corrientes. ¿Podría hallar la corriente de I? Sí, pero tendría que hallar primero I de Z, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos esto? Sabemos que la corriente, en este caso, la corriente IL máximo es equivalente a decir a la corriente I de emisor, porque es la corriente que le estaría llegando desde ese punto, ¿no? Entonces eso es una condición más que tenemos. Entonces lo puedo usar para ¿qué? Para hallar I de beta. Y si tengo I de beta, también podría hallar también I de Z, ¿no? Ya. Para todo esto, lo que podemos hacer ahorita es, de la misma manera, hallar I de Z máximo. Tenemos que hallar I de Z máximo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ya tenemos P de Z y también tenemos que hallar algo más que, bueno, RL podemos hallar directamente. Aquí tenemos RL. Trabajaremos en 4, eso terminaremos primero. Entonces yo digo esto en 4 y lo terminaremos de una vez. RL entonces va a ser igual a ¿qué? Al voltaje de salida, que es igual a 15 voltios respecto a la corriente y del máximo, que es 500, ¿no? 500 miliamperes. Donde esto nos va a quedar al final, que es un RL de 30 ohmios. Y aquí tenemos entonces dos valores que nos van a ir ayudando, ¿no? Bien, como les digo, algo que vamos a necesitar hacer es trabajar con esta ecuación de acá. Entonces, por diodos vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a hallar primero el I de Z máximo, ¿sí? Por una relación de corrientes. Ok, entonces para I de Z máximo hay una cierta variación, pero se acuerdan que esto se hallaba de la siguiente manera, ¿no? Decíamos que RI era igual a ¿qué? Al voltaje, en este caso S máximo, en este caso ya tendremos el voltaje, es el voltaje A máximo, menos el voltaje del Zener sobre las corrientes, va a ser entonces la corriente I, en este caso L, pero ya no sería L. Va a haber una pequeña variación, ¿por qué? Porque la corriente que en sí se va a dividir a partir de la corriente I, como ven acá, la corriente I, se divide en IZ y se divide en I de base, ¿ya? Entonces vamos a tener un I de base, en este caso mínimo, y esto va a ser más I de Z máximo, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque en sí la variación es en función a de Z, ¿no? Y por último también tenemos el RI, que va a ser igual para un BDA mínimo menos B de Z. ¿Y esto respecto a qué? Tenemos tanto a BDA mínimo como BDA de máximo respecto a un B y B máximo
más lo que sería I de Z mínimo. ¿Ya? Ahora les explico esa parte de por qué estoy poniendo I de base. Como les estaba diciendo, si vemos el gráfico, la corriente I se está tomando en cuenta, ¿no? Y el voltaje que aparece en esa corriente. Entonces el voltaje del Zener sería justamente este, y el voltaje de A sería el que estaría acá. Esa es la resta de esos dos voltajes respecto a la corriente I sub I, pero sabes que la corriente I sub I es igual a I de base y I del diodo Zener. Y también ya sabemos cuando es máximo, cómo varían estos dos, ¿no? Cuando el voltaje de entrada es máximo, I de B es mínimo, I de Z es máximo, y así también al revés cuando es mínimo, I de Z es máximo y I de B es mínimo, ¿no? Ahora, ¿cómo hallamos los I de B mínimos y máximos? Fácil, ¿no? Porque tenemos esta otra relación, de lo que es de I de C respecto a I de B. Entonces, con eso, lo que podemos hacer es lo siguiente: hallar las corrientes máximas y mínimas, donde yo voy a tener que I de B mínimo va a ser igual a ¿qué? A I de C mínimo, ¿no? I de C mínimo sobre ¿quién? I de C mínimo sobre beta. Y esto en este caso me estaría quedando ¿cuánto? Entonces voy a tener que I de B mínimo sería igual a 2,67 miliamperes. Y tenemos aquí ahora el I de B máximo, que va a ser obviamente para IC máximo. Pero esto dividido entre beta, donde vamos a tener que I de B máximo va a ser igual a ¿cuánto? Como I de C es el que está variando, entonces esto me va a quedar en sí 3,33 miliamperes. Y ya tenemos entonces. Ahora, si igualamos estas dos, en este caso lo vamos a poner como... A ver, lo pondremos nombres, este que sea alfa y este que sea beta. Entonces voy a decir alfa igual a beta. Y esta ecuación, ¿no? Y z lo voy a poner directamente. Y z min igual a 0,1 de IZ max. Con todo esto se va a generar la siguiente ecuación, que sería a continuación esta. Que vamos a tener que ir de IZ máximo. Como verán, es lo mismo que de regular Zener, la ecuación que usamos para diseño. Donde vamos a tener que esto va a ser IB mínimo por el voltaje del Zener menos lo que es el voltaje de A mínimo. Y aquí va a ser más I de B máximo multiplicado por el voltaje de A máximo menos el voltaje del Zener. De todo esto me va a quedar lo siguiente. Esto dividido entre lo que es el BDA mínimo. ¿Por qué lo pongo BDA? Porque se darán cuenta que cambia, ¿no? Por la causa del diodo, por eso es recomendable también hacer una diferencia. Menos 0.9 en el punto donde estaría llegando al capacitor, ¿no? Ya, entonces esto sería menos 0.1 de BDA máximo. Normalmente siempre trabaja con los máximos y mínimos. Entonces de acá me estaría quedando el resultado de 5.6 miliamperes. Entonces ya tenemos lo que es la corriente de Z máximo. Como ya tengo la corriente de Z máximo, entonces ahora sí podría hallar RI, ¿no? Entonces, aquí lo pongo, hallamos RI. Para hallar RI, simplemente reemplazo el IZ máximo y el IB mínimo en cualquiera de esos, ¿no? Cualquiera en alfa o en beta. Entonces voy a tener que RI va a ser igual a ¿qué? Lo voy a poner en este caso BA max menos B de Z sobre IB min mínimo más IZ
máximo. Al dividir esto, a ver, veamos, vamos a tener que IB mínimo es igual a 2,67 miliamperes y Z máximo es igual a 5,6 miliamperes. Luego el B de Z es igual a 15,6, 15,7 y B de A máximo es lo que hemos hallado en acá arriba, ¿no? Donde tenemos que B de A máximo es igual a, aquí está, es igual a 25,23. Por lo tanto, ahora sí vamos a tener cuánto vale RI, donde RI va a ser igual a cuánto. Me estaría quedando el valor de RI equivalente a 1,07 CAS. Y con esto ya hemos hallado casi todo. Lo único que me estaría faltando es el capacitor, ¿no? Entonces ahora sí pasamos a eso. Para hallar el capacitor, lo único que hacemos es, a ver, lo pondremos acá. Para hallar el capacitor, lo único que necesitamos es la fórmula, ¿no? En este caso usamos la misma fórmula para cuando introducimos un diodo Zener, que sería que CF va a ser igual a ¿qué? A 5 veces el voltaje de A máximo menos el voltaje Zener, y esto divide entre 2 veces pi multiplicado por la frecuencia portadora multiplicado por el diferencial de voltaje multiplicado por R, en este caso I. Vamos a seguir continuando. No, en este caso hay alguna diferencia, ¿no? Miren, esto sería para el diodo Zener, pero les voy a explicar por qué no usamos esta ecuación. En primera, esto no usamos porque el capacitor está en función a la corriente que va a distribuir. Entonces, como la corriente que va a distribuir el capacitor, como les dije, la corriente que estaría entrando de este punto, que es desde acá hasta acá, es la misma prácticamente. Entonces, todo lo que el capacitor está cargando se va a descargar no se va a descargar por la RI, sino se va a descargar por RL, ¿no? Y a eso se debe que tiene alta potencia. ¿Por qué? Porque toda la corriente que tiene la fuente va directo a la resistencia y ya no pasa por la resistencia RI. Y tampoco el diodo Zener le estorba, ¿no? O sea, les reduce. Entonces, por eso nos quedaría esto directamente. O sea, ya no usamos esta fórmula que es para diodos Zener. Bueno, sí estamos usando Zener, pero no usamos esta. Si nos usamos la anterior, que era esta, ¿no? Que teníamos que era CF era igual a ¿qué? A 5 veces el voltaje de A máximo sobre 2 veces pi multiplicado por la frecuencia portadora, por el diferencial de voltaje y por RL. ¿Por qué? Como ya les he explicado, es porque el capacitor, en este caso está descargando por la resistencia RL, porque toda la corriente ya está yendo por la resistencia RL. Entonces ya tenemos la fórmula que vamos a usar. Entonces vamos a tener el capacitor, ¿cuánto va a ser? A ver, el voltaje a máximo ya lo teníamos allá, que era 25.3.23. La frecuencia portadora, como es 2 veces la frecuencia de entrada, porque se está rectificando de onda completa. RL, igual ya lo hemos hallado, que era 30. Y la diferencia de voltaje nos quedaba que era 5,05 más o menos. Con todo esto ya tenemos los valores, entonces calculamos CF, donde el capacitor nos va a quedar que es 1104,36 microfaradios. Donde esto es un capacitor, podemos igualar con un capacitor de 1000 nomás y ya tendríamos un resultado, ¿no? Ya, entonces ya tenemos esto, entonces lo que podríamos hacer es ahora calcular la potencia de salida. Calculamos las potencias para el diseño, ¿no?
Entonces calculamos potencias y corrientes y voltajes. Primero, bueno, ya tendríamos todo, pero vamos a hacer este paso más porque es importante para el diseño. Entonces la potencia de salida va a ser directamente a la potencia que tenemos en la potencia L máxima por el voltaje de salida, ¿no? Y esto nos va a quedar igual a ¿cuánto? A 7,5 watts. Como verán, la potencia mejora bastante a comparación del anterior ejercicio. Ahora tenemos una potencia mucho mayor. Normalmente para este tipo de reguladores, el máximo, que hasta 10 watts, trabaja muy bien. Luego de eso ya hay una cierta variación, pero está bien, por ahora la potencia está muy buena. Entonces ahora vamos a tener esto que era 15 y esto era y el máximo que nos quedaba 3.33, ¿no? Ya, y ya tendríamos eso. Ahora, aparte de la potencia, ¿qué más tenemos? La potencia de salida, necesitaremos calcular la potencia en la resistencia RI. Sí, porque igual tenemos para el diseño de la potencia de la resistencia RI, tenemos que calcular eso igual. En este caso lo podemos hacer por I de I al cuadrado, lo puedo hacer así, multiplicado por la resistencia RI, ¿no? De esta manera igual podemos hallar fácilmente que la potencia en RI es 0,08 watts. Ahora nos estaría faltando simplemente la potencia del diodo Zener para ver cuál diodo Zener escoger o de qué potencia. La potencia del Zener me está quedando que es el voltaje del Zener por la corriente del Zener máximo. Donde en acá me está quedando entonces esto es igual a 0,087. Pero lo puedo poner igual 0,08. Y es lo bueno, que en este caso la potencia del Zener es mucho más pequeña que a comparación de lo que hemos hecho con el regulador Zener normal. Este es el regulador serie, ¿no? No es el regulador Zener. Entonces, esa es la ventaja que nos da. La ventaja que nos da este regulador serie es que toda la corriente que emite la fuente llega directamente a la carga y ya no así al diodo Zener. Y por esto, entonces, nuestro diodo Zener tiene baja potencia. Y de hecho, entonces nos da un diodo más barato, ¿no? El costo es mucho más barato. Ok, en la parte de CL podemos poner cualquier valor, no es un valor que sea tan necesario, no es que podamos calcular, sino es eso. Y para RDZ es lo mismo, tenemos que llegar a hacer aparecer lo que es la regulación, ¿no? Pero eso ya lo pueden estar haciendo, no hay problemas, un poco más fácil. Hasta aquí ya está prácticamente todo diseñado, ya tenemos todos los valores. Ahora pasaremos a la simulación para ver cómo nos da la salida. Entonces, esta es la simulación. Como verán, he escogido un diodo 2N3055 más que todo por la potencia que puede aguantar y la corriente. La corriente que aguanta es hasta 1 ampere, entonces tranquilamente no le afecta en lo que es la corriente que nos daba, que era de 500 miliamperes. Luego el voltaje que aguanta es hasta 50 voltios, pero el voltaje que tiene el voltaje es mucho mayor a lo que es la fuente, entonces también va a resistir. Y en los capacitores, ¿no? Aquí lo tenemos los capacitores. En este caso vamos a ver el resultado, ¿no? Vamos a hacer correr y vamos a cambiar las dimensiones. Y ahí lo tenemos, ¿no? Como les dije, aquí tenemos que cambiar el capacitor, porque tiene que ser un capacitor de 1000 micros. Pero como han visto, con un 680 da igual bien. Esto es debido a que la resistencia RL depende mucho de la resistencia, ¿no? Va a cambiar. O por dónde estaría descargando. Y ahí tenemos, ¿no? Nos está quedando casi lo mismo. Podemos ver los valores. Y a ver, lo vamos a anotar ahí.
y acá. Como verán, tenemos un voltaje de rizo de más o menos de 3.075. El voltaje que tenemos de rizo en nuestro resultado es de 5 voltios, así que tampoco es que varíe mucho. Esto es más que todo por el capacitor. Si aumenta el capacitor, el voltaje de rizo también es menor. Entonces en este caso le he puesto uno de 1000. Nos faltaba 100 más, por eso está fallando un poco el voltaje de rizo. Y para lo que es el voltaje de salida tenemos de 15. El voltaje de salida nos está saliendo 15 voltios. Y con una diferencia de 0.04, ¿no? Eso sería más o menos el porcentaje de regulación que tendría el Zener. Y con esto ya tendríamos entonces diseñado nuestra fuente de voltaje regulada en serie, ¿no? Y eso sería, en este caso, a ver, veamos entonces la corriente. Miren, la corriente que nos da es de 6. En nuestro diseño la corriente de RI era 8, tampoco varía mucho. Y la corriente de salida era justamente lo que decía, que era 500 mA, igual está dando 500 mA. Entonces está bien diseñado. Aquí, como verán, no he puesto un capacitor de 10 micros. Solamente está ahí de adorno, se podría decir, pero tampoco afecta en nada. Lo podría desactivar, tampoco haría nada. Y de esta manera, entonces ya tendremos nuestro regulador Zener, ¿no? La potencia es lo que nos interesaba en comparación del otro, ¿no? La potencia aquí era mucho menor para el regulador Zener común, pero este es un regulador en serie, ¿no? Y eso sería entonces todo para lo que es este capítulo de diodo Zener. Vamos a continuar el siguiente. Vamos a continuar en un siguiente capítulo para lo que es el diseño para transistores, que igual, esto es como decir, una pequeña introducción de transistores, donde la ecuación más importante era esta, ¿no? De este de acá, ¿no? Pero vamos a ir viendo también eso, y tampoco es tan complicado, y cómo es que funciona también esto, ¿no? Bueno, esa sería la clase de este capítulo.